Doctor Gustavo Flores Gelopala, buenos días. Esta entrevista tiene una estrecha vinculación con la publicación de su último libro, que lleva el título de Crítica de la razón estúpida, texto que vamos a discutir en el transcurso de la entrevista. Doctor Flores, usted es un pensador silencioso que inmutable prosigue una incesante e inigualable producción intelectual. En los últimos 2 años, por ejemplo, ha publicado una docena de libros. En el 2016 completó el segundo tomo de su libro, El espíritu de la filosofía virreinal peruana. Después han seguido textos referidos a Santa Cruz Pachacuti, a razón funcional y razón sustancial también, hermenéutica filosófica del Inca Garcilaso, y el polémico libro El Dios ordenador andino. En la presente entrevista, doctor Flores, me quiero referir y concentrar a su producción del año 2017. Es por lo tanto obligatoria esta pregunta: ¿por qué y cómo escribe tanto? Yo creo que es por un designio existencial. También puede ser por soledad. Pero en el fondo y al final es una combinación de factores. Y esta combinación de factores obedece generalmente a la vocación filosófica y a la arraigada existencia de problemas filosóficos en la vida personal. Yo no filosofo generalmente solamente con el cerebro, sino tiene que haber un ímpetu, tiene que haber una dosis emocional potente para poder embarcarme en una investigación. A veces las investigaciones son pequeños riachuelos que no se sabe hacia dónde van a ir. Pero hay circunstancias en que esos riachuelos se van intensificando en su caudal y sin pensarlo van desembocando en un libro, en una temática especial. Yo creo que ¿por qué escribo tanto? Es una pregunta siempre difícil que me la hacía mi padre. Incluso él era más corrosivo en la pregunta y me decía: ¿para qué escribes tanto? No solamente por qué, sino para qué. Yo creo que ambas preguntas, el para qué y el por qué, están asociadas. Pero tiene que ver con una raigambre personal e indudablemente por una cuestión temperamental. El año 2017 publica usted 7 títulos, y voy a leerlos. ¿Existió filosofía en nuestra América andina? Buscar a Dios en tiempos y sin Dios. Numen sutil, poesía completa. El eterno femenino y el porvenir feminicida. Filosofía mitomórfica del chamanismo. Crítica de la razón cibernética y crítica de la razón estúpida. Empecemos por el primero. ¿Existió filosofía en nuestra América andina? Esta obra viene a continuación de un debate muy importante que usted sostuvo en el Colegio Médico con el filósofo Pablo Quintanilla. Este libro es la reedición de su Filosofía mitocrática y mitocratología del 2010, que ofrece valiosas precisiones conceptuales. Pero, ¿por qué no presentó nuevas reelaboraciones teóricas, doctor Flores Gelopala? Yo creo que es una reedición y no una reelaboración, porque estaba ya embarcado en una intuición que me perseguía y que ponía en cuestión no la categoría misma de lo mitocrático, sino su absolutización explicatoria del origen de la filosofía. Y preferí reeditarla tal como fue postulada en su momento, porque ya estaba indagando sobre algo anterior, una forma previa de lo mitocrático en el seno mismo de la filosofía. Y felizmente que esta indagación tuvo feliz encuentro hace poco tiempo, hace como 4 meses después de la publicación de la filosofía, de la reedición de esta obra. En realidad es muy complejo poder describir y dar explicación del origen de una obra o del porqué de una reedición. Aunque la reedición sí tiene un motivo preciso, la polémica con mi amigo Pablo Quintanilla.
Y esta polémica evidenció que había muchas cosas que insistir y que aclarar. Que felizmente la polémica de su momento en el Colegio Médico lo permitió hacer. Y está felizmente grabada, filmada. Pero había que incidir nuevamente en las categorías que hacían necesario para esclarecer el papel de la filosofía y su presencia en el pensamiento precolombino y sobre todo en las civilizaciones ancestrales. La filosofía de la religión es un tema abordado directamente por usted en varias de sus obras. Por ejemplo, Signos del Cielo, del 2011, Vida sin sentido y olvido de Dios, el 2012, y Crítica de la razón mística, en 2014. Y ha afrontado de modo indirecto en sus libros sobre filosofía precolombina y en su crítica al pensamiento posmoderno. Además, usted es un pensador espiritualista, teísta, metafísico y católico, que en sus diversas obras ha manifestado su sensibilidad hacia el religioso, y que tiene como una de sus tesis centrales el tomar en cuenta tanto lo inmanente como lo trascendente, recuperar la metafísica realista del ser y de la persona y el reconocimiento de las verdades suprarracionales por la propia razón. Sin embargo, en buscar a Dios en tiempos sin Dios, se pone énfasis en el proceso actual del nihilismo. ¿Por qué considera tan decisivo este acontecimiento? Yo creo que el nihilismo es la consecuencia y la manifestación más clara del quiebre profundo en el pensamiento y en la emoción que se produce desde la posmodernidad. El nihilismo es como la pústula más notoria de la renuncia del hombre a todo trascendentalismo y su apego a un mero inmanentismo. Desde este punto de vista era interesante incidir en el tema del nihilismo como el verdadero desafío que tiene el hombre contemporáneo y la verdadera dificultad para poder tener una relación sana con el pensamiento religioso. Evidentemente que la religiosidad no se ha extinguido en nuestro tiempo secular. La secularización no ha eliminado el afán de trascendencia del hombre, lo ha transformado, lo ha secularizado. El hombre actual, el hombre moderno, tiene una fe religiosa en ídolos terrenales, de cualquier tipo, político sobre todo. Hemos visto con gran notoriedad la idolatría con que el hombre moderno se apega a las ideologías políticas y a sus líderes. Y yendo de lo más significativo a lo menos importante, también están los ídolos deportivos, ídolos musicales, ídolos de todo tipo. Entonces el hombre persiste en su afán de sentimiento religioso. Simplemente se ha mutado, su naturaleza trascendental ha mutado a una naturaleza inmanente. Y esto es un grave obstáculo para que el hombre recupere su dimensión trascendente. El hombre es una criatura que tiene dos dimensiones que le dan sentido a la vida: la dimensión inmanente y la dimensión trascendente. La modernidad ha demostrado que el hombre que vive a expensas únicamente de la inmanencia ha perdido el sentido de la vida. Se ha empobrecido, ha destruido la cultura y ha derivado a un animalismo pseudocultural. Bien. Tiene usted además inquietudes poéticas. Ha publicado un texto de poesía que ha denominado usted Numen Sutil. Esta obra ha sido leída y bien recibida por especialistas como, por ejemplo, María Troyano y José Antonio Mazzotti. ¿Cómo se compatibiliza esta inquietud poética con sus preocupaciones filosóficas? La pregunta es complicada, porque si yo quisiera responder diciendo de que la poesía es el vehículo por el cual uno transita al pensamiento metafísico, no es del todo cierto, debido a que el mundo moderno ha conocido expresiones poéticas eminentemente inmanentistas, naturalistas, arraigadas en lo terrenal. Y esta es la tendencia moderna, es la tendencia predominante. No se ha podido extinguir la poesía mística, la poesía metafísica, la poesía religiosa, la poesía trascendentalista, no se ha eliminado, pero es una manifestación subalterna, no es una manifestación poética hegemónica. Desde este punto de vista, para mí sí es necesario, para mi espíritu, es necesario recurrir a la poesía como para efectuar una especie de catarsis, una catarsis espiritual, una desintoxicación a este inmanentismo hegemónico que todo lo contamina
y que todo lo trivializa y que todo lo vuelve superfluo. Es para mí no un desahogo, sino más bien una higiene espiritual, no una higiene mental ni una higiene, tampoco una higiene emocional, sino una higiene espiritual. Es una pascana, entonces, en el proceso de creación de sus obras filosóficas, ¿no? De poesía. Una pascana. Doctor, su obra es vasta, supera el centenar de títulos y abarca una serie de temas y de preocupaciones filosóficas y, fundamentalmente, demuestra una preocupación por el país muy profunda. Particularmente considero de gran importancia su producción filosófica, en la que discute la hegemonía del pensamiento filosófico occidental y plantea la necesidad de la formulación de una filosofía nacional. Y en este terreno, la creación de un grupo de conceptos que pueden ser muy bien inscritos en el criterio de la filosofía mitocrática, término que usted ha acuñado y que va caminando con éxito en el sendero del pensamiento en el país. ¿Podría usted, doctor, por favor, referirse a esta permanente lucha entre estas dos corrientes filosóficas que hay en el país y que usted ha desarrollado con tanto énfasis? Es muy significativo incidir en esta pregunta, porque mientras que Europa duda profundamente de su eurocentrismo filosófico, en cambio en América Latina se insiste en un eurocentrismo a rajatabla, de lo más absurdo, que únicamente tiene una justificación burocrático-universitaria, académica burocrática. El homus académico latinoamericano tiene voces importantes, tiene voces originales, y sin embargo cuesta trabajo, y está costando trabajo, superar el eurocentrismo filosófico. Yo creo que el aporte de la filosofía mitocrática es volver a pensar el origen de la filosofía misma, volver a encontrarle un sentido no estrictamente griego, sino que Grecia no es la medida de toda la filosofía posible. Si podemos resolver este punto de partida, podernos darnos cuenta de que la filosofía es multiforme, es proteica, que es una manifestación íncita a la condición humana. Y si es así, entonces ha tenido otras formas previas a Grecia. Ese es el punto en el que es la contribución de la filosofía mitocrática. Pero hay una singularidad. La filosofía mitocrática solamente tiene una validez temporal determinada. La filosofía mitocrática, como pensamiento hegemónico, se sucedería en las grandes civilizaciones antiguas, ancestrales, y dejaría de ser hegemónica a partir de la modernidad. Ahora, esta falta de hegemonía de la filosofía mitocrática no significa que su núcleo mítico haya desaparecido. Su núcleo mítico se ha transformado. Así como se ha transformado el sentido de lo religioso, también se ha transformado el sentido de lo mítico. Permanece viva, pero ha mutado. Y yo creo que su principal significado y su principal mutación es de carácter inmanente, lo cual tampoco anula su dimensión trascendente, pero la vuelve más compleja y un desafío para el hombre contemporáneo rescatar la esencia trascendente de un significado mítico en el corazón mismo de la filosofía y de la cultura. Tengo un interés y curiosidad por saber y conocer. Yo no tengo esta información, pero no veo que sus postulados estén acompañados por el pensamiento que emane de otros pensadores peruanos en este tema de la filosofía mitocrática. Yo lo veo a usted como un adalid solitario de esta causa, casi solitario. La mayoría de los filósofos nacionales siguen adscritos al criterio eurocentrista y a lo que han llegado como máximo es a concebir una realidad filosófica centrada en la cosmovisión, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Mi acerto es positivo? Es absolutamente cierto. La interpretación cosmovisional sigue siendo la predominante. Y a mi modo de ver esto es profundamente errónea.
Pero al margen de ello, yo creo que sería injusto de mi parte no reconocer los aportes que he recogido de algunos pensadores y filósofos peruanos. Entre ellos está la figura destacada de Mariano Iberico. Mariano Iberico tiene profundas reflexiones muy certeras sobre el significado filosófico del mito. Y otra gran figura peruana, no reconocida en su verdadera dimensión hasta el día de hoy, a pesar de sus importantes contribuciones, es el filósofo Wagner de Reina, que por haber enarbolado un existencialismo católico en una época profundamente ideológica y profundamente anticristiana, se le marginó sencillamente. Igual sucedió con Iberico, por ser profundamente metafísico, y en una época arraigadamente materialista, también se lo marginó. De doctor Wagner de Reina recogí de su último libro, La poca fe, el énfasis que pone en el logos logocrático y en el logos del mito. Es cierto que mi lectura de Wagner de Reina, de su libro de Poca Fe, es posterior al año 2010, cuando ya había publicado La filosofía mitocrática. Pero en mis posteriores elaboraciones y desarrollos he podido emplear sus categorías para perfilar mejor mi propuesta y poder profundizar y aplicar más estas profundas sugerencias de un pensador que ve lo valioso de la dimensión trascendental del hombre. Yo creo que sin este aspecto de la condición humana no es posible ahondar en la condición mitocrática. El logos del mito y el logos de la ratio es una lucha constante a lo largo de la historia de la humanidad que mantiene el hombre. Una lucha íncita en su propia razón. Claro que sí. Usted conoce, doctor Flores Lopana, sociedades avanzadas con índices de desarrollo del primer mundo, en general sociedades de este tipo, que hayan logrado estos niveles de integración social y de desarrollo también material sin un sustento filosófico. ¿Podría pensar que el Perú puede lograr esto sin estos elementos? No. Ni aún pensando en las sociedades más materialistas, en los imperios actuales menos espirituales, no podemos dar la explicación sin un sustento filosófico. Pensando en los Estados Unidos de Norteamérica, allí tenemos a la filosofía pragmatista. Sería imposible dar una explicación de ese arraigado materialismo norteamericano sin la filosofía de William James, sin la filosofía de Dewey, sin la filosofía de Peirce, y sin el actual desarrollo del neopragmatismo americano e inglés. Yo creo que la observación suya es muy acertada. Sin un sustento filosófico, las sociedades andan muertas, andan insomnes, andan catafálticas, con la hastía cadavérica de la muerte. Bien, doctor, muchas gracias por sus precisiones. ¿Qué habría que hacer? Le formulo esta pregunta para pasar en la siguiente a referirme a la publicación de su último libro. ¿Qué habría que hacer entonces para que se den las condiciones? ¿Qué debe ocurrir para que la filosofía nacional desarrolle un pensamiento propio? Yo creo que tiene que haber una intervención en varios planos, simultáneamente. El plano político no puede ser sesgado, el plano científico tampoco marginado, el plano académico menos. El punto de partida es muy difícil de determinarlo. ¿Dónde puede estar el punto explosivo de un giro civilizatorio? Sin embargo, yo creo que marginar o soslayar la importancia del protagonismo político para este cambio sería injusto. La política maneja unas repercusiones y unas categorías de amplio espectro. Y mientras no demos la verdadera importancia a un gobierno que vea la necesidad de los imperativos nacionales, el rescate de una cultura tan milenaria como la nuestra, que no tiene por qué ser marginada por olas extranjeras, va a ser muy difícil postular y hegemonizar y enrumbar el desarrollo nacional sobre una filosofía nacional. La filosofía nacional no solamente necesita de grandes pensadores, también necesita de grandes espíritus políticos, económicos, culturales, que le den verdadera dimensión mundial y dimensión local. Entonces, la visión integradora de una respuesta a diversos planos creo que es la más conveniente.
Esto nos lleva a pensar que el filósofo debería tener participación política, en este caso en el país específicamente. Indudablemente. La participación política de los filósofos en el Perú no es nueva. Esto ha aparecido desde Pachacútec, que tenía dimensión filosófica, hasta pasando por los filósofos de la colonia, Acosta, Peñafiel, Las Casas. Recordemos su gran polémica con Sepúlveda. Y en la República también lo tuvieron Benito Lazo, y en nuestro tiempo republicano más reciente, Francisco Miro Quesada, Bagde de Reina, Walter Peñalosa, Augusto Salazar Bondi. Pero hay que diferenciar los planos. Orrego. Antes no lo Orrego. Pero hay que diferenciar los planos. Una cosa es el filósofo que hace política y otra cosa es el filósofo que hace filosofía de la política. Yo creo que ahí está su sustancial contribución. El filósofo debe hacer filosofía de la política. Cuando hace política no está actuando como filósofo, está actuando como político. Bien, doctor. Pasemos, para terminar esta entrevista, a conversar acerca de su último título, Crítica de la razón estúpida. Es una obra que desconcierta en realidad. La estupidez es un tema abordado filosóficamente desde antiguo, pero nadie se había atrevido a hablar de la razón estúpida. Parece un contrasentido. Si la razón humana es estúpida, ¿cómo hemos podido conocer los secretos de la materia y viajar al espacio? Efectivamente. Efectivamente. Hay como una naturaleza antinómica, paradójica, en el corazón mismo de la razón. Aparentemente la razón necesitaría raptos de estupidez para relajarse y para volver a sus tareas serias. Pero yo creo que la cosa es más profunda. Existe una esencia de la razón estúpida. Y en el libro lo defino como aquel intento de explicar lo infinito a través de lo finito. En otras palabras, reducir lo infinito a lo finito es una posición ya de por sí bastante, no solamente estúpida, sino irrisoria, risible y ridícula. Pero si analizamos los casos, en todos los planos, esa es la esencia que muestra la razón estúpida. Y, por ejemplo, en nuestro tiempo, explicar todos los orbes de los planos de la problemática humana y de la realidad, meramente por la razón lingüística, por la razón semántica, realmente es un disparate. El ser es más amplio que el pensar. El ser no puede reducirse al pensar. Una explicación y una interpretación del ser puede partir del pensar, pero no su existencia misma. El propio pensar necesita existir antes de pensar. Por lo tanto, si queremos corregir las sandeces y estupideces de la modernidad, tendríamos que ir al origen mismo de Descartes. El cogito ergo sum habría que hacerle una revolución copernicana para devolverle su verdadera dimensión al hombre, al pensamiento humano, a través de una metafísica del ser y de la persona. En su texto, diría, no queda títere con cabeza si se trata de señalar quiénes son dueños de las mayores estupideces. El mundo religioso y el mundo laico recibe de usted en su libro calificaciones en muchos aspectos lapidarias. ¿Esto es así, doctor? ¿Por qué razón? Bueno, es totalmente cierto. Conversando con un eminente sacerdote católico, me decía que es inevitable que incluso los sacerdotes cometan estropicios, por decirlo de la manera más decente, cometan estropicios morales, que sería casi inevitable y propio de la condición humana. Yo no niego esta afirmación, pero eso tiene sus limitaciones. Yo creo que es más profundo el problema, porque en el caso de un sacerdote que está investido está investido de la fuerza del Espíritu Santo, en el caso de la religión católica, pues es más complejo la explicación de una conducta estúpida y pecaminosa. Es cierto que frente a las barbaridades de la sociedad civil y de la sociedad secular es pequeño. Sin embargo, yo creo que una explicación cabal de la estupidez en el ámbito secular y en el ámbito religioso no debe excluirlos a ninguno de los dos. Debe abarcarlos de manera necesaria y permanente. Siguiendo la lógica de su libro, sería muy difícil de hacer un listado de
pensamientos estúpidos y acciones estúpidas en la sociedad. Pero, en un afán de extraer de usted una opinión, ¿podría señalarnos las que usted cree son las decisiones y los pensamientos más estúpidos que han definido horizontes en el devenir histórico de nuestra sociedad peruana? Peruana. Yo quiero 4 elegir. La de Carlos V. Carlos V es conocido como el que promulgó la nueva ley de Indias y el que le dio cabida a Bartolomé de las Casas para su debate con Sepúlveda. Aparentemente sería un hombre, un emperador, un monarca de gran sensibilidad humana. Sin embargo, sería esto una afirmación estúpida, porque cuando revisamos la breve autobiografía que dictó Carlos V y cuando revisamos las memorias que le dedicó a su hijo sucesor Felipe II, no existe ni media palabra de arrepentimiento ni de mención a las Américas, nada más que como fuente de riquezas de oro y plata para su también estúpida guerra en Europa. Yo creo que ahí queda retratado la dramática situación del indígena peruano por 300 años ante el punto de fundación de un monarca aparentemente sensible, pero que en el fondo era totalmente insensible a las cuestiones humanas. Una posición muy estúpida. En segundo lugar, de la política peruana, nuestra propia historiografía independentista. Yo creo que está lleno de mitos y de mentiras innecesarias. Hay que desmitologizar el proceso de independencia peruana para reconocer el aporte de los indígenas y de las guerrillas indígenas que ya ha sido hecha, por ejemplo, por Juan José Vega. Pero esto hay que ahondarlo mucho más. Una tercera estupidez de nuestra historiografía es el papel de carácter denostativo y peyorativo que tiene el pensamiento virreinal filosófico, que todavía sigue repitiendo los errores de un gran historiógrafo nacional. Yo creo que este es un profundo error que hay que reivindicarlo para poder ver a la dimensión filosófica colonial en su verdadera envergadura. Y una cuantía y tristísima manifestación de la estupidez humana contemporánea en el Perú es la lamentable actuación llena de codicia, de avaricia, de lo más estúpido, de los últimos 5 presidentes peruanos, que es realmente indignante, pero que no representan la esencia del Perú, ni del Perú profundo. Bien, pastor, muchas gracias por sus opiniones y por el tiempo que nos ha dedicado para hablar de su obra. No queda sino invitar a los interesados, académicos y público en general, a adquirir su último libro, aquí en Libros Peruanos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Hugo, mi estimado Hugo, y gracias a librosperuanos.com.